Y por la gracia de Dios, llegamos a otro día de preparación, como es este día viernes 17 de febrero. Llamado así, día de preparación, porque en las Escrituras aparece como el sexto día, que hay que preparar el doble para mañana, sábado. Porque mañana no hay que trabajar, mañana no hay que estar en faenas, de estar cocinando, de estar preparando alimentos. Hay que prepararlo desde hoy. Desde hoy hay que preparar la ropa también, y todo para que no estemos ahí en las tareas comunes de la semana y nos dediquemos solamente a servir a nuestro Dios en adoración. Así que de antemano le deseo un feliz sábado en este día de preparación para cuando ya llegue en su país, en la hora de donde el sol se oculta. Si ya llegó en algún lugar del mundo, de antemano, pues Dios le bendiga. Gócese en este día que Dios ha creado. Y para nosotros que todavía no llega, pues estamos con ansias de que llegue, porque es el día más bonito de la semana, el sábado. Ese es el día de fiesta, ese es el día para Jehová nuestro Dios, y el día que el hombre puede perfectamente renovar su vida espiritual. Así entonces, estamos contentos este día y dándole también la bienvenida a otro estudio más de la lección, que prácticamente es un resumen el que hacemos los viernes. No sin antes también agradecer a todos aquellos que se hicieron presentes en la semana, con las donaciones, con los diezmos, con las ofrendas, con primicias incluso, para que la obra de Dios que este ministerio hace no pare de hacerse. Muchas gracias a los que atendieron el llamado. En la pantalla están nuevamente las maneras de cómo usted puede aportar este día, y le doy el número de teléfono para que lo haga por Cele, 214-881-4029, regístrelo ahí como Iglesia Advenimiento en sus contactos y envíe ahí lo que el Señor le ponga en su corazón. Pueden llamar a ese número también para darlo hoy a través de su tarjeta de débito o crédito, y tome nota también del número de WhatsApp, más 1-214-881-4029, para darle detalles de cómo desde el extranjero se puede unir a este ministerio. En Colombia, ahí está, mire, también se lo pongo. Ahí está la información para que usted deposite ahí en Colombia los diezmos del Señor, las ofrendas y las donaciones que harán realidad el proyecto médico misionero más adelante en la medida que vayamos recogiendo estos recursos. Y hermanos, a Colombia le llegó la verdad presente de la manera como la Iglesia Advenimiento la proclama. A la ley y al testimonio, destacando el mensaje de los tres ángeles, y su brazo derecho, la reforma pro salud. Y atendiendo gratuitamente a los enfermos, dando de gracia como el Señor nos ha dado de gracia. Así que hermanos y hermanas, ahí en Colombia, únanse a esta causa, como también ya he dicho, que se unan a la causa aquí en Estados Unidos desde otros países, que de aquí también hemos de hacer para el mundo una gran obra en el poco tiempo que queda para hacerla. Y ahora quiero hacer una atenta invitación a la audiencia de Radio Advenimiento y Advenimiento TV para que nos congreguemos este próximo sábado 18 en la Iglesia Advenimiento de Irving, Texas. Será un día de fiesta dedicado a nuestro Dios, donde nuestro espíritu, alma y cuerpo se renovará con el alimento de la palabra de Dios. Su servidor tendrá el privilegio de predicar el mensaje a eso de las 11 de la mañana, pero antes, a partir de las 9, todos los que asistan tendrán la oportunidad de profundizar en el estudio de la lección de la escuela sabática. De manera que les animo para que vengan a adorar con nosotros. La iglesia está ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060. Rentamos en el templo Irving Church. Les esperamos a todos. Bueno, Pastor Joselito, ¿cómo está usted esta mañana? Muy Bienvenido. bien, Pastor, gracias. Muy contentos de haber estado pues toda esta semana aquí. Ya hoy es viernes, como usted mencionó, el día de preparación para el Santo Día de Reposo. Y yo siempre he pensado y he dicho que el sábado representa un pedacito de tiempo que Dios nos dio en esa tierra para representar la eternidad. Porque el sábado, ¿nosotros qué hacemos? Nos apartamos de las cosas de este mundo y vamos al sábado a estar en comunión con Dios desde que el sol se oculta hasta que se vuelve a ocultar al día siguiente. Son horas que le pertenecen al Señor. ¿Y qué será estar con Dios allá en el cielo por toda una eternidad? Pues eso es lo que significa el sábado para mí. Y me siento muy contento de que pues ya estemos ya en unos momentos más, unas horas más, disfrutando de ese día. Un día conmemorativo que nos recuerda quién es nuestro Creador.
quién nos hizo y quién hizo todo lo que podemos ver. Gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar aquí. Y pues mando un saludo a todos ustedes, hermanos. Yo creo que ustedes ya muchos conocen este servidor. No necesito presentarme y pues Dios les bendiga a todos. Y esperamos que el estudio que hemos tenido esta semana haya sido de mucho interés para cada uno de ustedes. Así es, agradezco al pastor Joselito que me acompañó durante la semana en este, digamos, estudio que les trajimos. Siempre aprecio mucho lo que él hace en la iglesia. Él es un hombre que, por la gracia de Dios, ama al Señor y él se entrega completamente a esta obra. Él tiene su trabajo, él tiene su lugar donde está todo el día trabajando, pero cuando después de trabajar hay algo que hacer en la obra, él está allí, listo. Así que muchas gracias, pastor. Siempre le animo a que mantenga esa característica. Amén. Vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a orar. Bondadoso y buen Padre, cuán bueno eres con nosotros, Señor, y por eso te agradecemos porque nos prestas la oportunidad, Señor, de poder una vez más estar aquí para tener este estudio de su palabra. Gracias por la vida que esta hoy nos presta. Gracias porque ve por nuestras necesidades siempre, Señor. Le reconocemos a usted, nuestro Padre, como el dador de todo, tanto de las cosas materiales como también de las espirituales. Y en este momento le pedimos que nos dé de su Espíritu Santo para el discernimiento de su palabra. Y que en este estudio podamos ser edificados, así como lo sean nuestros hermanos de toda la ancha faz de la tierra. Una bendición para todos y ayúdanos, Señor, a que hoy en este día nosotros nos preparemos, no solamente física, pero también espiritualmente, nuestra mente, para que podamos entrar en ese reposo, en ese día santo. Santificar su día de reposo, Señor, comienza desde toda la semana y hoy no es la excepción. Hoy ayúdanos a hacer los últimos preparativos para ese día. Gracias por esta oportunidad que nos da. Agradecemos esto y lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. A manera de resumen, como siempre los viernes, vamos nosotros aquí a destacar 5 puntos basados en las preguntas de repaso personal. Y voy a pedir a mi pastor Joselito que comience. ¿Qué le parece? Claro, pastor. Me ha llamado muy la atención esta lección y sin duda alguna que hay algo que resaltar siempre. Y una pregunta que se nos hace es la importancia en la preparación personal de cada uno del corazón que debemos hacer cuando nos disponemos a estudiar la palabra del Señor. Y en la parte del domingo nos llama la atención que la actitud con la cual nos acercamos para estudiar a Dios, hay ciertos pasos que tenemos que tomar. Primero, mis queridos hermanos, es disponer un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Segundo, antes de abrir con reverencia la palabra del Señor, debemos nosotros de pedir la dirección del Espíritu Santo. La palabra de Dios no se debe abrir sin oración. Debemos orar, decirle: Padre, voy a abrir tu palabra, ayúdame a entenderla, manda a tu Espíritu Santo para que me enseñe, aquel que la inspiró, que también me ayude a comprenderla. Y no solamente eso, hermanos, pidamos al Señor que Dios nos ayude también a retenerla, porque yo recuerdo mucho el versículo que dice que cuando el Señor Jesús se refería a los fariseos, que eran como vasijas rotas, por un lado se les echaba y por otro lado se les salía el agua. Así es de que Dios nos ayude, hermanos, a que nosotros seamos recipientes de la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes el versículo que se encontraba en Juan 7:17, que dice de esta manera: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor, diciéndole aquí algo bien claro a los fariseos, también nos lo dice a nosotros. En cuestión de doctrina, en cuestión de tantas cosas que se dicen por ahí, debemos tener un espíritu de investigación de la Escritura. Y el Señor dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina que yo predico es de Dios o es de los hombres. Y debemos hacerlo entonces con ese espíritu de conocer la voluntad de Dios. Nunca interponer nuestra voluntad a la Escritura, pues eso ¿de qué valdría? ¿De qué serviría? Sino con el espíritu de conocer la voluntad de Dios. Un parrafito que se encuentra en Testimonio para los Ministros, página 108, decía: el espíritu con el cual os aboquéis
a la investigación de la Escritura determinará el carácter de los que os asistan. Ángeles del mundo de luz estarán con los que de humildad de corazón buscan la dirección divina. Note esta parte importante. El espíritu con el cual os aboquéis o nos preparemos en la investigación de la Escritura determinará el carácter si nosotros queremos que nos asistan ángeles de Dios o ángeles de Satanás. El espíritu con el cual yo me dispongo a estudiar la Escritura tiene mucho que ver entonces, mis queridos hermanos. ¿Queremos la compañía de Dios para que nos ayuden a entender la Escritura? O por otra parte, si tengo un espíritu de voy a buscar como, hermanos, un espíritu diferente, entonces estarán ahí los ángeles de Satanás. Es lo que dice aquí la sierva del Señor. Dice, pero si la Biblia se abre, note ahora la otra clase de espíritu, pero si la Biblia se abre con irreverencia, con un sentimiento de suficiencia propia, si el corazón está lleno de prejuicios, Satanás estará a vuestro lado y colocará las declaraciones sencillas de la palabra de Dios en una luz pervertida. Dios nos libre de caer en una interpretación distorsionada de la Escritura simplemente por la actitud y una devoción irreverente de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que me llamó la atención bastante de esta lección, pastor. En este estudio nosotros vimos, hermanos, la importancia que tiene el que nosotros entendamos correctamente algo tan misterioso como es el Evangelio de la salvación. Y digo algo tan misterioso por el hecho de que es bien profundo el tema de la salvación. Nosotros hemos comprendido hasta cierto punto lo que ha significado la muerte de Cristo. Bueno, es más, dice el Espíritu de Profecía que si meditáramos, aunque sea 1 hora diaria, dice, en lo que el Señor experimentó en las últimas escenas de su vida, nosotros apreciaríamos realmente el gran plan de salvación. Y eso solo se puede, hermanos, hacer estudiando la Escritura. Por eso es que la manera correcta de entender el misterioso plan de la salvación, no misterioso en el sentido de que no se pueda entender, sino en el sentido de que, pues, la comprensión no ha llegado todavía a hacerse como debiera, porque nosotros mismos no hemos dedicado el tiempo, es, hermanos, solamente leyendo la Escritura. Y por eso es que Pablo aconsejaba a Timoteo y le decía, voy a leer acá, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, les decía a él que las Escrituras es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de estudiar la Escritura es encontrar allí la perfección. Pero la perfección se halla solamente en aquel que fue perfecto, el cual es Cristo. En la medida en que nosotros escudriñemos, en la medida que nosotros busquemos la enseñanza de la Escritura, nos dejemos corregir por ella, busquemos su instrucción, hermanos, alcanzaremos esa perfección que hay en Jesús y estaremos preparados para toda buena obra. Dice el don de profecía que la cruz de Cristo está cubierta enteramente de oprobio y estigma, pero es la esperanza de vida y exaltación para el hombre, y que nadie puede comprender el misterio de la piedad mientras se avergüence de llevar la cruz de Cristo. Nadie podrá discernir y apreciar las bendiciones que Cristo ha comprado para el hombre a un costo infinito para sí mismo, a menos que esté dispuesto a sacrificar alegremente los tesoros terrenales para convertirse en su seguidor. Hermanos, así en este libro de la confrontación, página 93, es presentado como el misterio de la piedad que no se puede comprender mientras uno se avergüence de llevar la cruz de Cristo. El plan de salvación, hermanos, solo se va a entender cuando nosotros nos dispongamos a escudriñar, a profundizar en él, a estudiar todo lo relacionado a ese plan. Así nosotros vemos que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, estudia las Escrituras,
para que estés preparado para toda buena obra y para que seas perfecto. Dios nos ayude para que lo hagamos nosotros también. Pastor Rosalito, ¿qué más encontró? Claro, también encontramos una pregunta de cuáles son los motivos para entender que después de la cruz la ley de Dios sigue vigente. ¿Cuál motivo será de más importancia poder comprender que la ley de Dios no fue clavada en la cruz? Aquí ahora hay un dilema. Y digo que hay un dilema, hermanos, porque unos dicen que fue transgredida, que fue clavada en la cruz. La mayoría del cristianismo lo dice. Ahora venimos nosotros y decimos que no. Aquí hay entonces un dilema. Entonces, ¿cuál es el motivo para comprender si fue clavada o no fue clavada? Hay muy grandes motivos para querer investigar la Escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros sabemos cuáles son los versículos que se usan para asumir que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario. Y hay uno que quiera parecerse a eso, que muchos quieren decir que la Escritura diga eso. Por ejemplo, de Colosenses 2:14, aquel que dice que se anuló el acta de decretos que había sido contrario a nosotros, que nos era contrario, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Debemos saber si este versículo realmente ha sido distorsionado, ha sido como ese pasaje que dice Pedro, que se lo toman los eruditos para torcerlo. Hermanos, tengamos cuidado, porque entonces contraría los versículos que hemos dado toda esta semana de la santa ley de Dios, que es la ley de la libertad. Santiago, David, Pablo mencionan que sin la ley de Dios no se conocería el pecado. Entonces, hermanos, contrariamente a la creencia común de que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario, Santiago viene y nos dice algo interesante. En Santiago capítulo 2 y el versículo 8 y 9. Note lo que dice el libro de Santiago. Santiago no tendría por qué decir y mencionar estos párrafos que dice: si en verdad cumplir la ley real, note, habla de cumplir la ley. Conforme a la Escritura, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, si bien hacéis. Pero si haces excepción de personas, cometéis pecado, quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué Santiago va a hablar de transgresión de la ley, si la ley ya era clavada en la cruz de Calvario? Entonces Santiago, aquí contrariamente, estaría contradiciendo a Pablo en el libro de Colosenses, cuando dice que la ley fue clavada en la cruz. Ese versículo que se encuentra en Colosenses 2:14. Creo que, hermanos, que la Biblia no se contradice. Debe haber una mala interpretación de la Escritura, y es un motivo muy uno de los motivos por los cuales realmente necesitamos saber el claro mensaje de si la ley sigue vigente o no sigue vigente. Por lo tanto, bueno, nosotros tenemos nuestra posición. Decía la lección, un parrafito que quiero compartirles: muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte, y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como un yugo enojoso, y en contraposición con la esclavitud de la ley, presentan la libertad que se debe gozar bajo el Evangelio. Y, hermanos, ese es el Evangelio popular que se predica hoy. ¿Por qué? Porque el compromiso, hermanos, de guardar la ley de Dios es apartarnos del pecado. Pablo decía: yo no conocía el pecado, sino que la ley me lo estaba diciendo. Así es de que, hermanos, el mejor motivo para saber que la ley de Dios sigue vigente es con el deseo de saber que hay una ley que se debe guardar. Así es de que, lejos de ser una ley de esclavitud, lejos de ser un yugo pesado, hermanos, la Escritura menciona que, como escribieron los profetas y los apóstoles, dice que ellos consideraron la ley de una manera diferente. David dice: yo andaré con libertad porque he buscado tus preceptos. El apóstol Santiago escribió que después de la muerte de Cristo, habla del decálogo como la ley real y de la ley perfecta, la ley de la libertad. El apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, allá en la isla de Patmos, dijo: medio siglo después de que Cristo fue crucificado, pronuncia una bendición sobre los que guardan los mandamientos de Dios. Allí en Apocalipsis 22:14. Dice, hermanos, entonces,
lejos de que haya sido abolida, la ley permanece, porque como mencionamos esta semana, es el fundamento del trono de Dios. La ley de la justicia. Es una ley en la cual, mis queridos hermanos, nosotros deberíamos poner atención. La Escritura dice que si transgredimos uno, transgredimos todos. Así que aquellos que aseveran que el sábado no se debe de guardar, cuidado, porque el sábado forma parte de la primera tabla de la ley de Dios. Es el centro de la ley de Dios. El sábado nos menciona a Dios como el creador. Quitar el cuarto mandamiento de la ley de Dios sería como decir, bueno, sí creo que Dios fue el creador, pero ese mandamiento no es tan importante. Hermanos, es el único mandamiento que muestra a Dios como el creador, el legislador de todo el universo. No podemos dejar de destacar también el hecho de que esta ley viene a ser prácticamente una norma de carácter que nosotros debemos seguir, practicar para poder tener la vida eterna. No se puede, hermanos, tener la vida eterna ignorando esa norma de carácter. Eclesiastés es bien claro cuando dice en el capítulo 12, versículos 13 y 14, dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y luego viene Santiago 2:12, dice, así hablen y así hagan, como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Así que vemos nosotros cómo las Escrituras presentan la ley de Dios como una norma de carácter y que es un requisito, incluso para la vida eterna, porque cuando vino el joven rico y le dijo al Señor, al maestro de maestros, que qué bien tenía que hacer para heredar la vida eterna, ¿qué le dijo Jesús? Los mandamientos sabes, le dijo. Y le citó los mandamientos de la ley de Dios. Claramente el Señor le estaba diciendo, este es un requisito para tener vida eterna. Hermanos y hermanas, yo creo que si esta es la norma que el Señor ha dejado en su palabra, y Santiago dice, así hablen y así actúen basado a lo que dice allí, en esa norma, bueno es, hermanos, que pongamos nuestra vida en armonía con dicha norma. Interesante que diga aquí, la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Salomón dice claro, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Y Dios va a traer toda la obra a juicio. Y Santiago dice, así hablen y así obren como hombres que van a ser juzgados por la ley. Hermanos y hermanas, cuando se siente el juez y se abran los libros, dice, cada hombre será juzgado de acuerdo a las cosas escritas en esos libros. Y entonces dice, las tablas de piedra ocultas por Dios hasta aquel día serán presentadas delante del mundo como la norma de justicia. Y entonces los hombres y mujeres verán que el prerequisito de su salvación es obediencia a la perfecta ley de Dios. Y nadie hallará excusa para el pecado. Mediante los justos principios de aquella ley, los hombres recibirán su sentencia de vida o de muerte. ¡Wow, hermanos! Mensajes Selectos, tomo 1, página 264. ¡Qué solemne es esto! Tú hallarás una sentencia de vida o para muerte basado en tu comportamiento conforme a la santa ley de Dios. Llama la atención que las tablas de la ley, hermanos, están ocultas por Dios. Y solo dice van a ser presentadas en aquel día. Están ocultas por Dios y en aquel día serán presentadas delante del mundo como norma de justicia. Hoy se anda diciendo que ya las hallaron, que están en tal o cual lugar. No, están ocultas por Dios y Él las va a presentar en aquel día. Y el mundo entonces entenderá cuán necio fue, cuán desobediente fue a esos mandamientos.
y cómo por eso ahora están perdidos. La presentará el Señor como la norma de carácter. Pero ¿para qué vamos a esperar a que entonces Él la presente y ahí lamentarnos cuando ya la está presentando, hermano, para que sea un requisito que nosotros debamos cumplir, como es el obedecerla? Pero es que no se puede, díganme ustedes, diría alguien, a ver si ustedes la pueden guardar. Ya hemos dicho, solo con Jesús se pueden guardar, y por eso amamos a Jesús, y por eso hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, y por eso nos hemos, por la gracia de Él, apropiado de su justicia. Hemos suplicado que nos impute esa justicia. Hemos, por la fe en Él, alcanzado ese perdón, y ahora por amor a Él es que venimos y los guardamos. Y donde sabemos que es difícil, donde sabemos que no podemos, clamamos por su ayuda y Él nos ayuda. Y cuando hemos fallado en algo, buscamos su perdón. Pero nosotros, hermanos, seguimos viendo esa ley como lo que es el prerequisito. El prerequisito, como dice aquí, para, hermanos, la salvación. Es decir, la obediencia perfecta a ella. Para cerrar, Pastor Joselito. Sí, también teníamos una pregunta importante: ¿por qué es necesario que la ley sea nuestro ayo que nos lleve a Cristo? Miren, hermanos, estaba pensando en esta pregunta y me llama mucho la atención lo que la ley significa, lo que la ley hace. Al mismo tiempo que nos condena, al mismo tiempo que nos dice nuestra sentencia, qué maravilloso es saber que la misma ley nos lleva a Cristo. Me estaba pensando y poniendo atención en esto porque en unas cortes siempre hay un fiscal. Ese fiscal te abre el panorama de culpabilidad ante un juez y ante un jurado para que apoyen tu condena. Y ese fiscal dicta tu sentencia también. Pero no te dice ahí está el abogado. Pero en la Escritura, en esto de lo espiritual, la ley cumple un papel importante. La ley es un espejo que nos dice nuestra condición. Nos dice, mira, aquí estás como transgresor. Estás como un culpable. Y la deuda que tienes contra mí no la puedes pagar. No se puede pagar esa deuda que tenemos contra la ley porque la hemos quebrantado. No se paga ni con cárcel, solamente se paga con la muerte eterna. Hermanos, y ese caso debería ser desesperante para cada uno de nosotros. Ser condenados por la ley a muerte. Pero la ley dice, no, hay una esperanza. Y nos lleva a donde? Nos lleva a la cruz del Calvario. Nos lleva a Cristo. Ahí está el que te puede liberar de la condena, de mi condena. Y por eso es que la ley, como dice el apóstol Pablo en los Gálatas, capítulo 3, versículo 24, se convierte en nuestro guía, en nuestro ayo, en aquel tutor que nos lleva de la mano a la solución de nuestro problema. Dice Gálatas 3:24, el apóstol Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la ley. Y una vez que somos justificados por la ley, hermanos, ya nosotros no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo ese tutor, porque ya la ley no tiene nada contra nosotros, pero no en la manera que sigamos transgrediéndola, sino para no transgredirla nuevamente. Por eso es muy necesario que comprendamos que esa misma ley que nos condena también juega un papel importante de ser nuestro guía que nos lleva a Cristo. Ante esto, mis queridos hermanos, pues este es un tema muy abarcante también, que podíamos sacar un tema importante de lo que significa el ayo. Solamente quiero decirles que Cristo es la solución. Amén. Cristo es la solución de esa condenación. La deuda que nosotros le debemos a la ley, Él ya la pagó. Solamente cuando nosotros venimos a Cristo, le ponemos a la ley, aquí está el pago, aquí está, Él fue el que la pagó. Nosotros no podríamos pagar esa deuda. Que Dios les bendiga, y fue un gran honor haber estado con ustedes en esta semana. Vamos a orar para agradecer al Señor por todas sus bendiciones recibidas a través de este estudio. ¿Qué les parece? Muchas gracias, Padre, porque los misterios del Evangelio han sido en parte aclarados. Y digo en parte porque si seguimos profundizando, vamos a encontrar muchas otras cosas
relacionadas al Evangelio que todavía no hemos comprendido, pero que requieren de esfuerzo, de dedicación, de abnegación, sacrificio, para poder comprenderlas. Pero por lo revelado hasta ahora, por lo mostrado hasta ahora, te damos gracias. Vemos, Señor, cuán grande, cuán profundo es ese gran plan tuyo de salvación para la raza humana, y cómo en ello aparece este tema de la ley. Agradeciéndote, Padre, por habernos mostrado cuán ciertos o certeros hemos, por la gracia de Dios, sido al comprender tu doctrina de esta manera, porque no solamente te amamos y no solamente nos hemos apropiado de tus méritos de salvación, sino que también ahora, por tu gracia y por tu amor, buscamos guardar tus mandamientos. Muchas gracias. En esta hora nos ponemos en tus manos para pedirte que nos ayudes a perseverar en estas verdades, a confirmarlas cada día y a ser obedientes con tu ayuda. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.